153 días de administración, 142 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy estará en el primer turno el licenciado Raúl Márquez, subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. También estará con nosotros a las 7 Jesús Manuel Ortiz y González, ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y en el tercer turno vamos a hablar hoy un poquito de la ley de armas y la violencia doméstica con Ariel Torres, principal oficial de Codepola, para los asuntos que tienen que ver con esta noticia que ayer trascendió acerca de la defensa de las víctimas de violencia doméstica y la facilitación. ¿Se está dando esa agilización de proceso? Hablaremos con Ariel acerca de esto y dando paso al orden de los asuntos. Ya hoy miércoles, mire, el asunto de ACES y el asunto presupuestario tiene unas nuevas expresiones muy particulares que ha provocado que la gobernadora recurra ante el liderato legislativo para ver de dónde encuentran esos 109 millones. Pero no se queda ahí, porque hay unas expresiones recientes o más recientes aún de la exdirectora Roxana Rosario y del director de la OGP que parecen contrariar la versión de nuestra gobernadora Jennifer González, que ella insiste en que una vez nombren a la secretaria o confirmen más bien a la secretaria de Justicia, ella habrá de presentar referidos contra esta exfuncionaria PNP que dice que mintió o no dio la información u omitió información en las vistas de transición. Pero gobernadora, la propia actual directora, como dije ayer, y ahora se suma el director de la OGP, Orlando Rivera, también dejando saber que algo se sabía y que cierta información se pudo proveer porque no fue hasta luego de la salida de Roxana Rosario de la ACES que se determinó con especificidad de cuánto iba a ser ese aumento de tarifas, lo que provoca a su vez el desfase de los 109 millones de dólares en el presupuesto de este año fiscal. Sencillito y clarito. Pero ¿qué dijo uno y otro? Mire, el director de la OGP, voy a empezar por ahí porque me parece puntual, porque este es el que encuentra a los chavos, el que encontró a los chavos de los municipios y el que va a encontrar e identificar las partidas junto con la legislatura y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonnier, para ver cómo pueden esa arruguita plancharla y que le puedan certificar antes del 16 de junio la Junta de Supervisión Fiscal de que el presupuesto está balanceado, como hace 3 miércoles atrás ya hoy anunciar a la gobernadora en un comunicado junto a la Junta de Supervisión Fiscal de que todo estaba chuchupán y que habían logrado un hecho histórico al conciliar el presupuesto con la Junta de Supervisión Fiscal. Pues mire, Orlando Rivera dice, y en la nota del periódico El Vocero, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berrío, aseguró que su agencia identificó partidas para hacer ajustes al presupuesto de ACES. No se dice por cuánto, si fue la cantidad total o algún chanchito por ahí. Cuando se sometió el primer borrador del presupuesto de la legislatura, incluía ya un aumento a estas pólizas, o sea que se sabía, porque años anteriores había ocurrido ese aumento, y se sabía y está en el informe de transición de que venía otro aumento, pero no se sabía de cuánto, y la realidad es que había habido incrementos de 10, 5% y este aumento fue de 21%. Pero eso se decidió después, gobernadora, y no le puede decir que la directora no se los apercibió porque el mismo director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se lo está diciendo y que esa información se conocía. Que usted no se lo dijeran. Pero en las vistas de transición, este aumento se discutió y lo dice Orlando Rivera Berrío. ¿Va a referir a Orlando Rivera también por no haberle dado la información correcta? Continúa la nota diciendo, no obstante, después que ACES finaliza los acuerdos
Y estos acuerdos se finalizaron ya entrado enero, cuando ya habían ocurrido las vistas de transición y cuando ya había ocurrido el pase de batón a la actual directora de finanzas, que a su vez, de la actual directora de la agencia, que a su vez era la directora de finanzas en la pasada administración gobernadora. Eso va a ser un diálogo. No, voy para atrás. No obstante, después que haces, finaliza los acuerdos, pues si hay un incremento adicional que la Junta entiende que no está incluido, esto va a ser un diálogo que vamos a estar haciendo, porque nosotros entendemos que si está incluido, que sí está incluido todavía, afirmó Rivera Berríos. Entonces, esto no se queda aquí, porque como les había leído ayer en otras expresiones de la directora, y me recalco en ello porque va consono con lo que está diciendo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Mientras la exdirectora ejecutiva de la autoridad, no, esta es lo de Mariela Ballines, que ayer un poco lo dejé a mitad también por restricciones del tiempo, y que les decía que no me parece casualidad el que la gobernadora la escogiera a ella como niña símbolo para los asuntos. Pero mire, para no perder más tiempo, la directora, que hoy nuevamente se defiende en una entrevista con los dos periódicos principales, deja saber de que ella hizo todo lo que tenía que hacer y que a esos efectos anunció y dejó saber que eso iba a pasar, esos aumentos, y lo dejó escrito en el informe. Gobernadora, si va a referir a la directora, a la pasada directora, tiene que llevar el informe y presentar a ver qué decía ahí. Y con eso, ¿cuándo fue que ese aumento se dio y se materializó en la cantidad que actualmente le afecta el presupuesto que ustedes habrán de aprobar, firmar y conciliar con la Junta de Supervisión Fiscal? Mínimamente, eso tiene que existir para saber qué información, si alguna se desconocía, si se omitió información o si de otra forma alguien no le dio, de sus funcionarios, de los suyos, no le dio la información correcta. Mire, otra anuncio, y saben que aquí lo que es el tema legal y el tema de energía lo tocamos a diario. Y aquí hay un tipo de crítica que desde el principio, desde leer el título, a mí me levantó sospecha, porque hablaba de unos expertos que critican los altos costos y la lentitud en que se pudiera conseguir esta generación de electricidad adicional, para la cual, como han conocido, ha habido una oposición al proceso de licitación, de presentación de propuestas. Y una de las cosas que se ha denunciado es que no se ha dejado participar en esa licitación de generación adicional, escúchenlo bien, a los actuales operadores de transmisión y distribución, así como los de generación, porque es que si aparentemente no han podido bregar con lo que tienen en el plato, ¿cómo es que van a presentar propuestas para algo adicional? Y, ¿verdad? Ya ha trascendido eso, ellos han dicho que van a ser referidos y de que hay unas cosas ahí con cabilderos medias cuestionables y todo lo demás en ese proceso de licitación, que no lo está trabajando la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, no lo está trabajando la Autoridad de Energía Eléctrica. Se contrata una firma adicional para que revise esas propuestas de acuerdo a unos requisitos que se establecen. Y ya hay unas de 73 proponentes que hubo originalmente, ya se ha centrado o parece haberse centrado las negociaciones con 2 de ellos. Y van a hacer a través de 2 plantas en el sur, se van a colocar unas máquinas allí para pompear, en buen español puertorriqueño, las máquinas que ya existen, que están bajo el cuidado, mantenimiento y reconstrucción de uno de los operadores que tienen que ver con la generación, y que esas plantas puedan gasificarse o se haga lo que se haga, pero que las pongan a funcionar.
La gobernadora en el mensaje la semana pasada había hablado de 3.800 megavatios. Usualmente aquí se usan entre 3.300 y 3.400, es lo que se optimiza, pero en esta época de pico, en el verano, por las demandas, se quiere llevar a un poquito más, por si acaso algo falla. Y eso está muy bien. El problema es que cuando uno va a esta nota del periódico, ya me levanta sospechas de las críticas, porque obviamente quien critica es alguien que no salió favorecido. Es bastante razonable concluir esto. Y cuando uno sigue leyendo, las fuentes de crítica son anónimas. Anónimas. Y cuando hay fuentes anónimas, más banderas se levantan. Porque o son proponentes que no salieron favorecidos o portavoces de estos. Pero esto se complica. Porque toda la información técnica que dan parece estar orientada a que es uno de los operadores o un portavoz de los operadores que conoce muy bien cuánto hay, de dónde sale y cuánto se pudiera incrementar la generación regular, no esta que se está contratando. Y a mi juicio, es alguien de Genera o un portavoz de Genera quien está dando esta información. Lo digo claramente. Porque tienen demasiada ficha técnica, inclusive en que la generación actual de las plantas que está en manos de Genera está a 18 centavos y que esta generación adicional va a costar más y que pudiera no llegar hasta septiembre, dicen ellos, dicen esas fuentes anónimas que critican la licitación de esta compra. Y yo les decía ayer y antes de ayer y el pasado viernes, si tenemos los 3.800 megavatios, que ahora actualmente dice esta fuente anónima que hay 3.365, oye, qué cantidad más específica. Luis Vázquez. Y que prontamente, a mediados de julio, van a contar con otros 500 más de las reparaciones que se están haciendo en unidades específicas. ¿Qué específica esa información para ser una fuente anónima? Y que vamos a llegar a los 3.800 en julio 19 con una fecha específica. ¡Wow! ¡Qué fuente tan conocedora! Y entonces, si vamos a llegar a los 3.800, ¿para qué necesitamos adicional? Y que eso es uno de los problemas en esos requisitos de licitación para la generación adicional. Porque tú no le estás garantizando a esa gente que le vas a comprar nada. Porque si logramos optimizar la generación actual, pues a lo mejor esa no la necesitamos. Y que eso es un problema para quien vaya a licitar ahí. Miren si es un problema que hubo 73 corporaciones que querían meterse en eso sin seguridad de cuánto les iban a comprar. Y quedaron 2. Y uno ya está bastante adelantado, como dice la nota, y el otro ya está, según expresiones del SAR de Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón, ya está próximo también a saberse cuánto, cómo y dónde. Y entonces esas máquinas tampoco van a llegar de la noche a la mañana por el correo, ¿verdad? Hay que traerlas, hay que ponerlas a funcionar. Me imagino que deben hacer pruebas. Si las máquinas a las cuales las van a conectar soportan ese tipo de pico en la generación, cómo eso se va a transmitir. Porque Luma aquí también tiene una responsabilidad. Porque ya no pueden decir, los apagones es por una deficiencia de generación. No, más vale que el poste, el cable, el transformador y todo lo que sea pueda transmitir esa generación que han venido pidiendo. Y que aquí todo el mundo tiene deditos amarrados con la cosa. Y de nuevo, estas fuentes anónimas con tanto conocimiento levantan bandera. Están mordidos. Esto es un buche de sangre. No es otra cosa en buen español puertorriqueño para que lo entiendan. Quien no lo quiera entender. Y cuando hay tanta especificidad, cifras específicas, más hiere a la retina y al tímpano, amigos que me escuchan. Pero por ahí va la cosa. Y adelanto el otro tema de energía para entonces seguir con los otros asuntos de gobierno, porque hay otro que, la gobernadora ha visto cómo otros gobernadores han fracasado y va a insistir en cometer un error que han cometido tres gobernadores previos.
y ni tan siquiera usa el mecanismo correcto, pero voy para allá ya mismo. Porque lo voy a hablar con el licenciado Raúl Márquez y lo voy a hablar con Jesús Manuel Ortiz también. A ver si me lo explican de otra manera. Y hay cosas que yo no sé, que nos resalta las notas de periódico. El asunto de los que se llama los prosumidores, que no es otra cosa, mire, que el sistema que usted tiene de placas en su casa o en su industria, usted genera una capacidad que utiliza y la que no utiliza, cuando usted se interconectó su sistema, el exceso de lo que no utiliza en su casa, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma se lo compran a una cantidad que se pactó en un contrato. Y ahora Luma está diciendo, espérate, porque esto me está minando mi capacidad financiera, nuestra capacidad financiera, porque estarle compensando, pagándole a los prosumidores, que de nuevo, que no es otra cosa que la gente que tiene las renovables, los sistemas renovables en su casa y en su industria, eso nos provee una deficiencia en nuestro efectivo en caja, nuestro cash flow. Y eso hay que detenerlo. Y sale alguien que sabe mucho, que presidió la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en un momento y dice, wait a minute, espérate, párame eso ahí, porque hay una disposición constitucional en la de Puerto Rico y en la de Estados Unidos que tú no puedes menoscabar, dañar, coartar, quitar o de alguna manera afectar contrataciones que se hicieron previas a un mandato de política pública, se haga por resolución, carta circular, orden administrativa, orden ejecutiva o legislación inclusive. Y escúchenme bien, porque ya mismo voy para la legislación cuando la contrastas con la Constitución, con disposiciones constitucionales. Y a esos efectos nos dice Luis Aníbal Avilés, que conoce esto muy bien y tiene unos grados adicionales más allá de ser licenciado e ingeniero. Dice, tú puedes hacer esto para los contratos de ahora o de un punto en adelante, pero no puedes ir para atrás, no puedes ir para atrás. Si tú llegaste a un contrato con esa persona para comprarle la energía, salvo que haya una emergencia y se dé una excepción por emergencia, tú tienes que cumplir y honrar ese contrato. Porque si no pudiéramos hacerle lo mismo a Luma, ¿o no? Y de momento decirle, pues mira, yo contraté esto contigo, y saben que ha habido renuencia, inclusive de la última administración del Partido Popular Democrático, de Alejandro García Padilla, a cancelar contratos que ya se habían hecho, como el del aeropuerto con Aerostar, de la alianza público-privada, porque eso envía un mal mensaje y por eso esa cláusula constitucional está en vigor y se ha defendido sostenidamente. Porque el tú llegar a un acuerdo con una persona y empeñar tu palabra y que después cambie el gobierno y se cambien las condiciones de lo que ya se había pactado de buena fe, eso se considera mala fe. Y no solamente la ley, sino la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico lo prohíbe. Y entonces se ha hablado del impuesto al sol para el repago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se ha hablado de limitar las cantidades o de dejar de compensar por esa generación que, by the way, de paso, nadie ha sabido decir cuánta generación proviene de esos prosumidores, de esos sistemas de renovables. Y usted pensará que en su casa a lo mejor usted manda unos kilitos para allá y hay parte que se usa en las escuelas porque eso está en el contrato también. Pero aquí hay industria, aquí hay farmacéutica que mandan bastante para allá. ¿Y a dónde se está yendo eso? ¿Quién lo cuantifica? Cuando sale lo que genera Costa Azul, lo que genera Palo Seco, lo que genera Aguirre, la central de Cambalache, todo eso nos dan unas cifras específicas. Son unos relojitos así, unas gráficas bien bonitas que las envía casi a diario el zar de la energía. Y dice, esta planta, esta unidad está generando tanto, esta otra está generando esto otro. Y la de los renovables que nos envían para acá. Alguien la está cuantificando porque a esa gente les están pagando por lo que generan y mandan para acá. Pero muy pocas veces se habla de eso.
pero por ahí va la cosa. Esto impacta a la industria de renovables muy negativamente a futuro. Ya hay unos problemas con la compañía que financia casi el 90% de esos sistemas, que tiene unos problemas financieros bastante difíciles y se ha acogido a los preceptos de quiebra. Y esto pudiera afectar a una industria que emplea a miles de puertorriqueños diariamente, instaladores, vendedores y el support, ¿verdad?, del servicio al cliente, un montón de otros conceptos de empleos directos e indirectos en la industria de renovables. Así que aquí hay que tener mucho cuidado en el tipo de política pública que se ejerza y que se le permita hacer a Luma particularmente bajo el supuesto de que nos agrava nuestra situación financiera. Mire, Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló González, Alejandro García Padilla, en su momento decidieron que la política pública de sus administraciones iba a ser incidir mediante un mecanismo para coartar, limitar de maneras distintas en sus momentos lo que es el derecho absoluto garantizado en la Constitución de Puerto Rico a la fianza. En el sistema federal no es así y en muchos estados no es así. Se ha logrado cambiar. Lo que pasa es que cuando se trata de cambiar nuestra Carta Magna, el documento con más rango que existe, requiere de unos mecanismos, inclusive en algunos asuntos, y aquí este es uno de ellos, de consulta al pueblo, lo que se llama el referéndum, donde se dan unas opciones. Y esa consulta tiene que ocurrir para cambiar preceptos constitucionales que incidan sobre más de una disposición de la Constitución. Y la gobernadora, mediante una legislación presentada, viniendo de Fortaleza, quiere cambiar las condiciones de la fianza para unos delitos específicos, no para todo. El problema es que para cambiar esto, 3 gobernadores previos, 3, se han guayado. Y les ha afectado políticamente, les afectó políticamente a los 3 en su momento. Rafael Hernández Colón, Pedro Rosselló González y Alejandro García Padilla. Los 3. Y aquí se quiere hacer mediante legislación. Y la gobernadora, que es muy astuta políticamente, debería conocer que esto ya se intentó mediante el referéndum, que es el mecanismo correcto para hacer esos cambios, y se guayaron. Aquí, a esta legislación no se le va a dar paso, no se va a autorizar. Ah, pero yo presenté la legislación, yo cumplí contigo, ellos no me dejaron. ¿Será eso? Ciertamente hay gente que lo ve como una puerta rotatoria, pero hablaba ahorita aquí con Achero, antes de comenzar el programa, la fianza es para quien la pueda pagar, a pesar de que existen otros mecanismos. Y no lo está criticando cualquiera, es el director de OAT, de la Oficina de Administración de Tribunales, quienes dan una gran por ciento, quienes garantizan un gran por ciento de esa finanza a través del mecanismo de la Oficina de Servicios con antelación al juicio. Lo dice Sigfrido Steidel, que yo creo que conoce algo más, mucho más que cualquiera de nosotros. Pero ese es el intento. Cuando regresemos, ya está por ahí el licenciado Raúl Márquez para hablar un ratito con nosotros acerca de ciertos asuntos que han trascendido desde el mensaje de la gobernadora el pasado jueves. A ver qué nos dice de los 3 golpes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los miércoles está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Quieres hablar de ACES? ¿Quieres hablar de la fianza? ¿Quieres hablar de qué tú quieres hablar? Es que te escuché malinterpretando el proyecto de la fianza y de alguna forma virtiendo opiniones que yo entiendo o difiero de ellas. Ok. Totalmente. En primer lugar... Hay un proyecto presentado por administración. Hay un proyecto presentado por la administración, el PDLAC 519, el cual he leído y he tenido oportunidad de evaluar y discutir. ¿Qué propone en las disposiciones de ese proyecto? Bueno, lo que pasa es que tú dices que ese proyecto... Tú dices, y algunos dicen
no sé con qué intención, que ese proyecto limita el derecho a fianza y utilizar ese término es totalmente incorrecto y nos lleva a conclusiones equivocadas como la que tú acabas de llegar. Porque para limitar el derecho a la fianza hay que enmendar la Constitución y para eso hay que hacerle una consulta al pueblo. Para legislar y regular el derecho a la fianza no hay que hacer una enmienda constitucional ni hay que hacerle una consulta al pueblo, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, contrario a lo que se está representando, no se le está quitando el derecho o la discreción, la autoridad que tiene el juez de establecer la fianza. Está dando unas guías que no son mandatorias, incluso dentro del mismo proyecto. Por eso es lo importante leerse los proyectos y de no andar por títulos ni depender de opiniones de terceros que tienen su propio juicio o han tenido su propio análisis, ¿verdad? Y a eso yo invito a los amigos. Como el director de la Oficina de Administración de Tribunales. Como el director de la Oficina de Tribunales, que si él se estuviera expresando como juez, yo como abogado, que soy abogado aun cuando esté sentado aquí, estaría impedido de criticar públicamente sus decisiones, ¿verdad? Pero como él aquí ha actuado como administrador de tribunales y su opinión no es como juez, estoy libremente de expresarme sobre ellas como la opinión de cualquier otra persona y él puede diferir de lo que yo piense como yo puedo diferir de lo que él piensa. Entonces, los jueces tienen la discreción, conforme a este proyecto, que lo primero que hace es reconocer el derecho absoluto a la fianza. Los jueces van a tener la discreción de desviarse de las guías, justificándolo mediante una resolución escrita. Así que no hay tampoco una limitación irrazonable de esa discreción judicial. Por otro lado, Eddie. ¿Para hacer qué? Por otro lado, Eddie, para fijar la fianza. ¿Qué pueden hacer los jueces mediante ese proceso? Hay unas guías. Perdóname, espérate. Cógelo suave, con calma. Bueno, pero es que si me dejas terminar. Bueno, es que la pregunta original es ¿qué propone el proyecto? Te estoy diciendo, pero déjame terminar para que me entiendas. ¿Qué discreción le da o le retira a los jueces que no tengan ahora? Déjame terminar para que entiendas. No le quita la discreción a los jueces, da unas guías a los jueces para establecer la fianza, porque ahora mismo vemos un caso de asesinato, un juez en Mayagüez estableciendo una fianza y otro juez en San Juan estableciendo otra, un juez en la región de Carolina con una fianza completamente distinta. Y son objeto de críticas muchas veces por ustedes mismos, por la prensa, que hoy no quiere las guías, son los que critican a los jueces porque encuentran que una fianza es demasiado baja. Pues aquí hay unas guías y los jueces que estén en Carolina, en San Juan, en Mayagüez, en Humacao, en la región de Utuado, en Arecibo, van a dejarse guiar por una guía y eso va a establecer unas fianzas que van a ser sustancialmente similares. No importa en qué parte de Puerto Rico esté, porque un asesinato en el norte, en el sur, en el este o en el oeste es un asesinato y tiene los mismos elementos, pues se lleva lo mismo a la fianza. No limita irrazonablemente la discreción del juez, porque establece el propio proyecto que el juez puede separarse de lo que establece la guía, justificándolo. Y otra noticia que te tengo, Eddie, es que las leyes, salvo ciertas excepciones, se presumen constitucionales y válidas. Y esta no es una categoría sospechosa donde le aplicaría la presunción de que la ley es inconstitucional. Así que para atacar la constitucionalidad de esta ley, que va a ser aprobada. ¿A qué no? Que va a ser aprobada. Te aseguro que va a ser aprobada. Te aseguro que va a ser aprobada. Y aquí lo estaremos discutiendo cuando la gobernadora lo firme. Vamos a la práctica. Que tiene el respaldo de la gente. Está bien, ya me explicaste. Vamos a la práctica. Vamos a la práctica. No quieres que te siga diciendo porque estoy por convencerte. Escúchame, porque es que te estás yendo muy técnico. Y ya el 90% de los que nos están escuchando están conmigo. Escúchame, porque te estás yendo a los escrutinios ¿verdad? Razonables y todo lo demás. Achero se roba una gallina. ¿Sí? Luis Vázquez se roba 5,000 pesos de un banco. Y yo, licenciado Eddie López, me robo 30,000 pesos del gobierno. ¿Nos van a dar la misma fianza? Dale, vamos a poner que nos robamos la misma cantidad. A Chero, a Luis Vázquez y a mí, ¿nos van a dar la misma fianza? Pues, Eddie, como tú me has pedido que no me ponga técnico, a pesar de que tú eres el primero que se pone técnico, yo lo voy a explicar a mi amigo. Un ejemplo que puede pasar yo lo voy a explicar a mi amigo. Todos los días. Yo lo voy a explicar a mi amigo. Y es que los delitos se componen de elementos. Está bien, pero otro día vamos a se configuran cuando se dan los elementos. Raúl. Así que el juez lo que tiene ante sí son elementos objetivos. Escúchame. Dime. Te estoy dando un ejemplo. Nos robamos la misma cantidad. A Chero, Luis Vázquez y a mí. ¿Nos van a dar la misma fianza o nos deberían dar? Es robo y nos robamos la misma cantidad. Eddie,
el juez va a tener ante sí no un robo de una gallina, un robo de dinero. El juez va a tener ante sí una apropiación ilegal. ¿Se cumplieron o no se cumplieron los elementos? ¿Es grave o es menos grave? ¿Se cumplen o no se cumplen los elementos? Y conforme a esos delitos se va a fijar, hay unas guías que van a fijar la fianza. ¿Y esas guías son qué? ¿Qué tienen ahí? Son unas guías. Cometimos el mismo delito y la misma cantidad. Y por otro lado, Eddie, las guías para la fianza no van a ser para todos los delitos. Si lees el proyecto, te vas a dar cuenta que es para ciertos tipos de delitos, especialmente antipáticos, como las agresiones sexuales, como los asesinatos y otros tipos de delitos especialmente antipáticos. El robo de la gallina, que puede ser una apropiación ilegal menos grave, no va a estar dentro de esa guía. Ya. Se toma en consideración la capacidad económica del imputado de delito, ¿sí o no? Eddie, la fianza se fija para garantizar que la persona regrese a ser juzgado. Es que no es un elemento que se tome en consideración hoy. Eso no se toma en consideración hoy. Claro que no. Claro que no. Porque yo te diría a ti, si yo fuera juez, a un deambulante le pongo una fianza más alta que a una persona de gran capacidad económica, porque la probabilidad de que se fugue el deambulante es más alta de que no comparezca la persona de capacidad económica. Así que no se toma en consideración. ¿Y qué garantiza eso? Porque si lo que se garantiza es la comparecencia de la persona. Escucha, porque estás haciendo mi argumento. Si Achero tiene 2 propiedades, yo la doy en cash y Luis Vázquez la misma fianza por el mismo delito, por la misma cantidad, y a Luis Vázquez lo hace por OSAC o a través de un fiador privado, ¿verdad que no estamos en la misma posición? Eddie, y ahí tienes es que analizar cuánto gane la persona y cuánta capacidad económica tenga para cumplir con la misma. Gracias. Porque si a Achero le pones 1 millón, me estás dando la razón. A mí me pones 2 y a Luis le pones 500,000 por el mismo delito, por la misma cantidad. Evidentemente hay unos criterios que tienen los jueces actualmente que impiden de que alguien con menos recursos lo metas preso que el que tiene más recursos. Y ahora escúchame y no estés pensando en cómo contradecirme. Escúchame y entiéndeme. Por eso es que el proyecto le permite a los jueces tener la discreción, pero tiene que justificar en una resolución la desviación de las guías, porque son guías, no están obligados a establecer exactamente la fianza que establecen las guías. Fijarle a todos los imputados de delito la misma cantidad de fianza en cada delito. No es así. El juez tiene la discreción. El juez tiene la discreción de desviarse de la guía, pero tiene que justificarlo. Hoy no sabemos en qué un juez se basa para establecer una fianza. La verdad es que a mí me parece inverosímil que tú estés opuesto a conocer en qué el juez se basó para establecer la fianza. De verdad. Como abogado, eso no es lo que dice el proyecto, irrazonable oponerte a esta medida totalmente. Eso no es lo que dice el proyecto, y ahí está el juez Estaidel, director de la Oficina de Administración de Tribunales, que proveen a través de OSAC una gran cantidad, no me atrevo a establecer el porciento, pero es bien alto, de las fianzas diferidas para estos propósitos. Y la fianza es para el pobre que no la puede pagar, porque el que tiene chavo está en otra posición distinta. Y eso es lo que quiere limitar sin llevarlo a referéndum al final del día. Eddie, no se está eliminando el derecho a fianza. Se está regulando, chicos, y es totalmente irrazonable que te opongas a que se regule. Porque actualmente es una discreción total del juez que está sentado allí en la regla 6 y no tiene que explicarle a nadie en qué se basó para fijar la fianza. Y hay fianzas es un misterio en qué se basan. Y tiene que haber fianzas inconsistentes. Es un misterio en qué se basan. Bueno, pues tú deberías estar a favor de que se regule. No hay un informe de OSAC. Tú deberías estar a favor. Pero el juez no está obligado por eso tampoco. El juez establece la fianza por lo que cree, porque la prensa lo presiona, porque Eddie López lo va a venir a criticar al otro día, porque fijó una fianza muy baja. Porque es el derecho absoluto que tiene cada imputado. Pero hay una descripción absoluta que se está limitando. Ya va a dejar de ser un misterio el criterio para establecer la fianza. Es irrazonable que tú te opongas. Y es irrazonable que Estaidel se oponga. Quiero hablar del asunto de ACES porque me parece que aquí hay unas expresiones inconsistentes entre unos y otros y le están dando nuevamente información incorrecta a la gobernadora, hace expresiones de referido y demás, y a él le está diciendo la propia directora actual de ACES y el propio director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Nosotros sabíamos que esto venía. No sabíamos cuánto era el impacto, que es lo que parece decir la pasada funcionaria. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regresamos en breve, no se vaya nadie, que continuamos discutiendo estos asuntos y también qué va a pasar con lo anunciado
en el mensaje y si de alguna manera esto va a cambiar o van a haber otras informaciones distintas. Nos dirá Raúl que está más cerca de la gobernadora políticamente, ¿verdad? Porque todo tiene impacto político. Continúo dialogando con el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el amigo Raúl Márquez. Y Raúl, antes de irnos a la pausa, te decía que esta situación de ACES y del desfase de los 109 millones que parece ya encontrar al menos parte el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto viene acompañado con una información que parece, tú me dirás, coincidir con lo que ha dicho la exdirectora de la Administración de Servicios de Salud, que tiene que ver con estas contrataciones, en términos de que a la salida de ella se había dicho que iba a venir un aumento como había venido en años previos, pero que a esa fecha no se sabía de cuánto era. Y a esos efectos, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto valida esa información que provee desde ayer o desde el fin de semana Roxana Rosario. Y que la actual directora, que a su vez fue la directora o es la directora todavía de finanzas de la agencia, parece también en expresiones decir que ella conocía que en efecto había la información en el informe de transición para propósitos de conocer de que iba a venir un aumento, pero no se sabía de cuánto. ¿Cómo podemos conciliar eso con las expresiones de la gobernadora de que habrá de referir a la pasada administradora PNP de la administración de servicios lo primero de es que la gobernadora, la expresión de la gobernadora fue que iba a esperar por la nueva secretaria de Justicia para evaluar la situación y conocer si en efecto habrá un referido o no, ¿verdad? Y si aquí hay algún tipo de actuación negligente que deba ser referida al Departamento de Justicia. Eso que tú señalas, PNP, a mí me tiene sin cuidado. Porque para mí y para la gobernadora, los funcionarios que estén en los puestos tienen que creer en la política pública de la gobernadora, en la plataforma de gobierno del PNP y en las promesas de campaña que son su política pública, ¿verdad? Pero ningún funcionario, PNP, independentista, de Proyecto Dignidad, de Victoria Ciudadana y de todos los partidos que vengan, puede estar por eso con un manto de protección o esto representa un chaleco a prueba de bala, de que puedes ser negligente, puedes incumplir con tus funciones, puedes ser corrupto, puedes ser negligente o cometer algún delito, ¿verdad? Todos los funcionarios de esta administración y que han estado bajo el liderato de Jennifer González están sujetos a responder. Así que el hecho de que sea PNP o no sea PNP, para mí y para la gobernadora es inmaterial. Tiene que hacer el trabajo y tiene que responder. Si fallan, igual van a estar sujetos a responder en ya sea administrativamente o criminalmente, en la medida en que sea. Con respecto a lo que me hablas, ¿verdad? De que OGP de alguna forma parecía conocerlo, yo las expresiones que he leído de Orlando Rivera, el director de OGP, son en la dirección de que han identificado o ya han estado identificando las partidas para subsanar esa deficiencia en el presupuesto que ha identificado la Junta de Supervisión Fiscal. Y pues ya veremos. Tenemos de aquí al 25 o al 16 de junio que ha señalado la Junta para corregir esta situación. A mí no cabe duda de que se va a corregir. Ya se escuadró el presupuesto, miles de millones de dólares, con la discusión del Departamento de Hacienda, el director ejecutivo de OGP, el director ejecutivo de AFAF, y yo no creo que 119 millones, aunque es mucho dinero, tengo que admitir. 109, no 109 me millones, 109 millones es mucho dinero, tengo que admitirlo, pero a mí me parece que de 109 millones entre miles de millones de dólares, en este momento no va a ser un obstáculo que no puedan sobrellevar, como lo han hecho con todo el presupuesto en discusión con la Junta, y que el 30 de junio Puerto Rico va a tener un presupuesto balanceado, con los aumentos de ACES, con las disminuciones que hayan que tener, con los recortes que haya que tener y con los aumentos que hayan que hacer para garantizar los servicios directos al pueblo. Mira por qué te recalco el asunto del PNP, que es más cercano a los asuntos que tú manejas. Esos funcionarios de las agencias de la administración pasada, que no me cabe duda que sean PNP, yo no sé si tú tienes duda, tienen o deberían ¿serán tener, o no? Para mí es indiferente, tienen que hacer su trabajo. Tienen o deberían tener un grupo de gente con las que trabajaban, porque ellos no estaban solos en la agencia, trabajando en una isla solos, ¿verdad? Y probablemente esa gente todavía estén allí y trabajaban junto a esa directora. Y habrá muchos de carrera que estarán allí. Y cuando tú como estribillo de campaña
decías no sirven, hay que limpiar la casa, tú no solamente te llevabas enredado al director, directora, secretario, secretaria, te llevabas a ese grupo de trabajo que todavía está en las agencias, ¿o no? Algunos permanecerán en sus puestos porque hicieron el trabajo que tenían que hacer y entendió la gobernadora que dentro de su política pública estaban alineados a las promesas de campaña, a la plataforma del PNP y eran las personas idóneas para servirle a Puerto Rico. Raúl, hay muchos que han tenido que salir. Chico. No, Eddie. Los ayudantes especiales Eddie, no, y todo eso. No. Han llegado los secretarios y los autoridades nominadoras a las agencias y han establecido sus equipos de trabajo. Aquellos que sean consistentes con los planes de trabajo, con la política pública y que sean las personas idóneas para ocupar los puestos, permanecerán, porque el pueblo de Puerto Rico merece funcionarios de primera y equipos de primera en las agencias. Funcionarios públicos que me ven a diario y me escriben y que saben lo que está pasando realmente en las agencias. Escuchen a su secretario general lo que les está diciendo. El problema de maltratar gente es que no solamente te llevas a esa gente y pasó en la transición, Raúl, y esto es parte de lo que está pasando en una de las agencias y que van a explotarte chichones, que van a tener que trabajar ustedes políticamente porque al final del día es gente estadista, es gente PNP. Oye, y allá Juana con sus pollos. Yo te estoy trayendo lo que a diario dicen esos funcionarios públicos en esas agencias que se sienten maltratados por lo que se les hizo a sus directores pasados PNP y que todavía están en esas agencias laborando con un compromiso ineludible y que están dando la milla extra para que cualquier administración del PNP salga a flote. Pero Eddie, te tengo una noticia. Yo te tengo una noticia y yo estoy seguro que todo el mundo lo ha entendido y lo conoce afuera. Tener un puesto de confianza en el gobierno no es un salario más alto ni es un diferencial. Es una responsabilidad de servir, de actuar conforme a la política pública, a las instrucciones de la gobernadora que recibió un mandato contundente del pueblo en noviembre pasado. Y quienes no estén dispuestos ni estén disponibles a eso, yo les recomendaría que no entren a esos puestos porque van a fallar y van a tener consecuencias. Qué bueno, sí, van a llegar, van a trabajar, se les va a dar la oportunidad a todos y vamos a llevar el gobierno a una mejor posición, a un mejor lugar, vamos a cumplir con todas las promesas. Pero no puede ser el propósito, no puede ser o la razón no puede ser yo soy PNP y me tienes que dar el diferencial y yo estuve en la campaña. No, tienen que ser personas que vengan comprometidas a servir, a cumplir con la plataforma de gobierno y a cumplir con las promesas de campaña de nuestra gobernadora. Escucharon. El otro asunto, el mensaje de la gobernadora fue jueves o miércoles. Jueves, ¿verdad? Fue jueves. Jueves. Fue jueves. El viernes le llegaron 2 cartas a la gobernadora. Una por el asunto, me parece que de los municipios, y otra del asunto que estamos hablando de ACES, de que habían inconsistencias en el plan fiscal o con el plan fiscal del presupuesto presentado y conciliado con la Junta. Y de momento así, al otro día de la gobernadora hacer sus anuncios en el mensaje, la Junta les envió estas 2 cartas. ¿Y a ti te parece casualidad? Pero vamos a empezar por ahí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ha habido algún gobernador, después de que llegó la Junta de Supervisión Fiscal, que no ha recibido una carta de la Junta con relación a los asuntos fiscales? Al otro día de decir que el país estaba todo chévere y que iba a ser todo bien. Bueno. Y que le ubicó 387 millones a los... Fueron 2 asuntos, tú dices, ¿verdad? Sí. ACES y los municipios. Sí. Ya escuchamos de ACES qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y se acabó el problema. Sí. O va a terminar el problema. Se acabó el problema. Eddie, el presupuesto tiene que estar listo para el 30 de junio. Hoy es 4 de junio. Yo te aseguro a ti que el 30 de junio se va a aprobar un presupuesto balanceado. Y si hemos tenido arreglos en miles de millones de dólares, yo no veo razón por la cual aquí no haya un presupuesto balanceado por estos 2 asuntos que están y que te aseguro que el Departamento de Hacienda, AFAF y OGP están trabajando sin detenerse. El subsecretario general del PNP nos acaba de decir eso. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que se sentó en esa silla el pasado lunes, me dijo que iban a venir 1 a 3 notificaciones de violación adicionales. Y llegarán y se van a atender y se van a subsanar, Eddie. Okay. Llegarán o no llegarán, las que sean, se van a atender y se van a subsanar. Y el 30 de junio vamos a tener un presupuesto balanceado. El gobierno no ha escatimado en los recursos para que sea así. Este es el back-end.
Este es el back office, es la parte que nadie ve, pero es la parte importante para que nuestra gobernadora pueda implementar la plataforma de gobierno que fue respaldada en las pasadas elecciones y para que cumpla con todas sus promesas de campaña. Mira, vamos a terminar una nota más conciliatoria. Eddie, he tenido la razón en todas las veces que te lo he dicho. Sí. No me la has dado, no me la has querido dar, no he querido reconocer, pero he tenido la razón todas las veces. Lo sabe. He tenido la razón todas las veces. Para mí es suficiente. Mira, hay un estudio del Centro de Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico que detalla que el 70% de los participantes del PAN están bajo los niveles de pobreza, son adultos mayores o discapacitados. Cada vez que yo oigo que hay que reducir la dependencia de los fondos federales, he dicho, reiterado en miles de ocasiones aquí, es bien fácil cuando tú no necesitas una medicina, una compra o algo para vivir, decir, reduce tu dependencia porque, tú sabes. Entonces, eso era lo que había en Patria Nueva. Vamos a reducir y vamos a la capacidad de vamos a eliminarlas. Era lo que proponían. Pero todavía dicen que con ellos no se van los fondos federales. Podemos verdaderamente, con esa realidad que nos detalla ese estudio, verdaderamente reducir los fondos federales, porque ahí tienes a los comisionados residentes, qué sé yo, los últimos 10, siempre diciendo, te conseguí más para esto, te conseguí más para esto. Hay unas realidades de política pública federal en esta administración que se están haciendo otros esfuerzos por otras cosas. No obstante, es real cuando alguien le dice al país que podemos reducir nuestra dependencia de fondos federales. Ese 70%, ¿verdad? Hay que evaluarlo. Si son personas que realmente estén incapacitadas. Debe haber su embuste ahí también, quizás algún mandulete que pueda trabajar. Digamos que es 60%, que no es 70%. Dale. Porque hubo una inequidad, una inexactitud en el estudio. Pero ese 40% que está ahí, que está recibiendo la misma ayuda que el 60% que realmente dependen de eso, porque no tienen otra forma de subsistir ni de cubrir sus necesidades. Ese otro 40%. ¿Cómo tú le dices a alguien reduce tu Pero dependencia? ese otro 40% debe venir a aportar. Debe venir a trabajar. Tal vez no como tú o como yo tenemos que levantarnos a trabajar 14 horas todos los días, pero para aportar a nuestra economía. Gracias, Raúl, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Cuando regresemos, ya está con nosotros aquí el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González. Regresamos en breve. Esto es Nacional. Mañana de hoy, como todos los miércoles, tenemos aquí en el segundo turno al licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, expresidente y ex representante. Buenos días, Jesús. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha aquí en Nación Z y nos ve también a través de Telemundo. Un placer estar aquí como todos los miércoles. Mira, ya mismo damos paso a la portada del periódico El Vocero de hoy, que es algo muy cercano a su señoría, pero quería darte un turno de privilegio para hablar de este asunto de la fianza, que parece el compañero haber leído otra versión del proyecto distinta a la que leímos el juez Staidel y yo, pero evidentemente esto ha sido una situación donde varios exgobernadores, y hay que corregir una situación que lo corregirás ahora por mí, para propósitos de lo que se intenta modificar de alguna manera como herramienta para combatir el crimen y la, ¿cómo se llama eso? Reincidencia. La reincidencia, gracias. Adelante. Pues mira, de hecho, casualmente ayer estaba hablando con algunos amigos de la Cámara de Representantes que me estaban hablando de una vista pública que aparentemente hubo sobre esa medida. Así es. Y me hablaban, ¿verdad?, desde su punto de vista de los errores del proyecto. Ciertamente aquí tradicionalmente se ha llevado a votación esa medida porque incide, ¿verdad?, en un derecho constitucional, y todas las veces que se ha llevado, todas las veces el país la ha derrotado. Esa es la realidad. La más reciente, en el 2012, cuando el gobernador Fortuño trató de enmendar la Constitución para limitar el derecho a la fianza, y en aquel entonces hubo un referéndum, me parece que 2 meses antes de la elección, creo que fue en agosto de 2012, por ahí. Y el país votó en contra. Lo mismo ocurrió en 2 ocasiones, al menos en 2 ocasiones anteriores. Creo que fue antes, porque me acuerdo. O en verano, fue en verano. El 3 de julio nació fue por ahí, el hijo de un amigo en correcto, común, ¿te acuerdas? Y en el baby shower de Ignacio Aparicio estábamos discutiendo eso y le dimos una pela al exgobernador en ese momento que era candidato a la gobernación. Era candidato. Por haberse unido. Eso fue en julio. Eso fue en julio. Pues el referéndum fue o en julio o la primera semana de agosto. Por ahí pueden buscarlo, googlealo por ahí, usted va a encontrar la fecha. Sí. Lo importante es que fue en esa zona, en el verano del 2012. Yo creo, y tengo que coincidir con lo que plantea el juez Staidel en términos de que en la medida en que incide
en un derecho constitucional, el mecanismo correcto debe ser una consulta al país y que el país decida si está de acuerdo o no con limitar la fianza. Yo escuchaba al amigo Raúl, que siempre estaba antes de mí aquí, y yo sé que él tiene que tratar de hacer esos actos de malabarismo, ¿verdad? Para defender algunas cosas, yo lo entiendo perfectamente. Pero en esta ocasión, yo creo que es innegable que en la medida en que tú estableces unos límites, como unas guías, como lo llaman, no es otra cosa con límite, porque la guía va a decir, puedes hacer desde aquí hasta aquí. Todo lo que esté fuera de aquí o de aquí, no lo puedes hacer, no tienes esa discreción. Pues es una limitación al derecho a la fianza. Sin duda, lo es. ¿Esté usted a favor o está en contra? Porque hay gente que está a favor. Yo creo que la mayoría está en contra, y se lo he demostrado en las urnas muchas veces. Pero una vez tocas ese derecho y lo limitas esa discreción, limitas el espectro, el marco de acción del juez o de la jueza, lo estás limitando y desde mi punto de vista tienes que, es una enmienda que tienes que realizar a través de un referéndum. Hace ya varios años que este tema se trató, Jesús. Sí. ¿Pudiera haber cambiado la perspectiva en el pueblo si esto se llevara mediante el mecanismo correcto en la consulta de referéndum? Eso es una gran pregunta, Eddie. La última vez fue hace 13 años, que fue en el 2012. Yo te confieso que en aquella ocasión yo pensaba que el país iba a favorecer las enmiendas. ¿De verdad? Sí, si nos remontamos a aquella época, fue el momento, yo no el recuerdo 2011 fue uno de los años más violentos. Bien violento, ¿no? Y hubo un caso en particular de unos jovencitos que aparecieron sacándole el dedo a la gente cuando los arrestaron. No sé si te acuerdas, ante las cámaras de televisión, que recuerdo que el gobierno de Fortuño puso en los billboards las imágenes de estos muchachos haciendo el gesto que le hicieron a las cámaras, y había una indignación colectiva terrible. De ahí nace, del año 2011, que fue yo creo que el más violento en la historia, de ahí nace en el 2012 ese referéndum, y todo apuntaba a que la gente iba a favorecerlo. De hecho, todas las encuestas planteaban en aquel momento, o la mayoría, ¿verdad?, de que era así. Y tenías a los dos principales candidatos a la gobernación en la misma posición. Porque y ni con eso. Alejandro García Padilla y Fortuño, ambos favorecían las enmiendas, y con todo y eso ganó el no. Así que hemos sido muy recelosos. Sí, yo creo que sí. Para contestar tu pregunta, de verdad, y no ponerme aquí como los políticos tradicionales, yo no veo razones por las cuales eso haya cambiado, a menos que haya una generación de electores, obviamente mucho más joven, ¿verdad?, que piense distinto. Pero no tengo ningún indicio que a mí que es al revés, correcto. Yo pienso como tú. Al igual que el asunto cuando se ha traído de la pena de muerte. También yo creo que el país ha sido consistente rechazando la pena de muerte, ha sido consistente rechazando la limitación a la fianza, que al final del camino yo puedo entender el planteamiento de la indignación del crimen, puedo entender todo eso. Pero no es menos cierto, Eddie, que este tipo de disposición están ahí, y aunque la aplican a todo el mundo, quienes la atesoran más y quienes posiblemente la necesitan más son los que menos recursos tienen. Es como el tema de la presunción de inocencia. Por tanto, no puede ser estándar para todo el mundo igual. No, yo pienso... Mi posición es que no. Mi posición es que no. O la juez tiene que tener esa discreción. Tiene que tener esa discreción. Y en tanto y en cuanto tú legisles para limitarle esa discreción, estás incidiendo sobre el derecho absoluto que te garantiza la Constitución. Yo coincido en esa apreciación. Ciberseguridad. Hemos visto ataques, 2 contra acueductos, UPR, recientemente el Departamento de Justicia, los récords de la policía, ¿verdad? Y te estoy hablando en años recientes, de las que sabemos, porque ha ocurrido también. Y a esos efectos, en un pasado no muy lejano, se legisló para crear algún mecanismo que pudiera no solamente penalizar, sino preventivamente, de alguna manera, concebir estos ataques y tener maneras de combatirlos. Eso es la ley de la ley 40. Ciberseguridad, que se legisló y fue autoría de alguien. Es una ley mía suya. Que trabajamos con mucho esfuerzo entre 2023 y 2024. Hicimos, me recuerdo, 3 actividades a las que yo llamaba en aquel momento como presidente de la Comisión de Gobierno, diálogos legislativos sobre distintos temas. En aquel momento era ciberseguridad. Llevamos todos los conocedores de la industria de ciberseguridad. Lo trabajamos con PRITS. Me acuerdo que lo comencé trabajando con Volkers y luego con Nanette Martínez. Y tomamos todas las previsiones y el gobernador Pierluisi la convirtió en ley en enero del 2024. Puerto Rico tiene una ley de ciberseguridad que es de avanzada,
que tiene disposiciones que van desde crear una oficina de manejo de incidentes en el PRITS hasta la designación de un oficial encargado de ciberseguridad, hasta la prohibición de pagar ransomware, excepto en situaciones críticas, educación de los empleados públicos, estándares mínimos de seguridad en las agencias y en todo el componente gubernamental. Y no solamente eso, le aplica a aquellos empresas privadas que hacen negocios con el gobierno o que cobran fondos públicos para que tengan unas protecciones mínimas de los récords de la información. A eso súmale la realidad de la protección de los datos de los consumidores, de los pacientes y de otros, de los ciudadanos en Puerto Rico que tienen que estar protegidas en un sistema de seguridad del gobierno. Máxime, Eddie, cuando nosotros queremos movernos a lo que es el gobierno del futuro, con la mayor cantidad de procesos digitales posibles, yo tengo que hacer un llamado aquí al gobierno a que ejecute la ley 40. ¿Cuándo se aprobó esa ley? Se aprobó en enero de 2024 y tenía un periodo de 6 meses para entrar en vigor. Estamos a miércoles 4 de junio del 2025. ¿Será que están esperando algún reglamento como la ley del 2016 de tablilla única que todavía no puede ofrecerse un ahorro significativo y una agilización de los procesos a todos los conductores? Yo te voy a confesar aquí que en los pasados meses yo hice incontables esfuerzos para reunirme con el director de PRITS pasado. Llamé al PRITS. Le escribí a personas que podían conocer al funcionario. Nunca conseguí, ¿verdad? Ni siquiera que me den. No contestaban las llamadas llamando el número del cuadro de PRITS. Yo llamé directo varias veces. ¿Por qué lo traigo? Porque yo tenía la preocupación de que esa ley se supone que daba un periodo de 6 meses para entrar en vigor. O sea, que debió entrar en vigor en verano del año pasado. Y no veo movimiento en el bullpen con la ley. Y yo creo que es momento, si es un tema fiscal, pues hay que decirlo. La propia Junta de Supervisión Fiscal en promesa establece la obligación de estandarizar y de mejorar los sistemas de información del gobierno. ¿Había algún estudio o estadística a los efectos de cuánto costaría esto? Mira, había... Porque hay una creación de una figura, ¿no? Hay una creación de una figura. Mi recuerdo en la ley, sí, en la discusión de la ley sí lo había. No recuerdo la cifra en este momento. Pero sí, en todo el proceso de discusión se dio. Y obviamente mi llamado no solamente es al gobierno, este gobierno acaba de llegar, ¿verdad? Yo no puedo responsabilizar al gobierno de Jennifer González por eso. ¿No? ¿Y a quién responsabilizamos realmente debió entrar en verano del 24. Bueno, ya. ¿Verdad? Pero es que esa es la realidad. Había una primaria representante. Debió entrar, y el gobernador Pierluisi la firmó, y yo le agradezco mucho ese gesto porque es importante. Es una ley que no tiene nada que ver con política partidista, ¿verdad? Okay. Pero yo creo que es momento de ejecutar esa ley. O es momento de levantar bandera de cuál es el problema, por qué no ejecutan la ley. Pero y la Junta no se enteró que la comisionada residente retó al gobernador en una primaria. Sí, eso dicen. Pero ella es gobernadora desde el 2 de enero. Mi planteamiento es, si ya tenemos esta portada, no debimos esperar a que ocurriera, pero perfecto, o sea, que ocurrió. Se está enmendando algo que todavía no está en vigencia. No está en vigencia, claro. Yo leí... ¿Será que requiere de esas enmiendas para poder las enmiendas que están mencionando pero no son enmiendas, por lo menos los 2 proyectos que mencionan, los vi, son proyectos que promueven educación sobre el tema. Sí, darle capacitación a los funcionarios. Que lo dice la ley ya. La ley obliga a PRITS a tener un operativo de educación sobre el tema. O sea, no vi que eran enmiendas que vayan a cambiar la ley, ¿verdad? En términos de su filosofía y política pública. Es para añadir un elemento de educación. Pero la Junta, y también hay que hablarle a la Junta, tiene un mandato de atender y de mejorar los sistemas de información del gobierno. Eso está en promesa. Pues tiene que haber una asignación de fondos para esos fines. Porque nos gusta Sesco Digital, nos gusta el manejo, pero tienes toda la información de los ciudadanos y del propio gobierno ahí. Hay que protegerla. Pero fíjate, hay algo en la ley que me parece muy... no lo estoy viendo en cierta legislación de cierto tiempo para acá, en las enmiendas que se están proponiendo, en el proyecto que se están proponiendo para enmendarlo, que es crear el andamiaje de profesionales que conozcan y los currículos para poder manejar este tipo de situación. En vez de traer a Emerson porque no tenemos quien haga eso, desarrollar esos profesionales aquí. Oye, muy bien pudiéramos después perderlos porque no hay taller para ellos o no hay las condiciones, ¿verdad? Pero me parece que es importante llevar a la par, cuando queremos desarrollar iniciativas mediante legislación, también tener la mano de obra, porque mira la construcción. Búscate un plomero ahora o un electricista, persona que me escucha que quiere hacer alguna remodelación en la cosa. No le estoy hablando de la reconstrucción del gobierno de carreteras y los edificios que están paralizados actualmente las obras, porque no hay quien construya, ¿verdad? Y no es una crítica a la situación migratoria ni nada más, porque lo que es ilegal, punto. No obstante, evidentemente nos crea un problema para cualquier cosa que queramos desarrollar. Y me parece que si viene acompañado
de capacitación para Importante. los que Que están. ese proyecto es del Pero presidente del Senado. crear me parece. también la gente adicional, me parece que es una buena iniciativa Sin duda lo es. Sin duda lo es. para añadirle eso. Me parece que esa no enmienda la ley. Esa es lo que No. crea es una ley de capacitación. Ya, Es del presidente del Senado y creo que es una buena medida, ¿verdad? Tiene una buena intención. ok. Así que no veo que haga daño, al contrario. Creo que ayuda, ¿verdad? Pero tiene que haber un compromiso de parte del gobierno de entender que el gobierno del futuro es un gobierno con la mayor cantidad de procesos digitales posible, pero también tiene que saber que tiene que tener una responsabilidad con esa información que se procesa a través de los sistemas del gobierno. Y para eso hay que tener las garantías. Y la Ley 40, que trabajamos con mucho esfuerzo, tiene las garantías para iniciar ese esfuerzo. Y no solamente para las agencias, como yo decía hace unos minutos, aplica a contratistas privados. Recordemos el caso de AutoExpreso. No fue un sistema del gobierno, fue un sistema de una empresa privada que tiene un contrato manejando los peajes y aquello fue un desastre que se demoró en recuperarse muchísimo tiempo. Y recuerdo que se incluyeron los contratistas porque sabemos que es una posibilidad real que se siga outsourcing, ¿no? Se sigan subcontratando este tipo de empresas para manejar unos procesos digitales. Pues tienen que tener unas garantías para trabajar con el gobierno si reciben fondos públicos. Es una ley de avanzada que yo creo que tenemos que urgentemente ponerla en vigor, o si hay un problema mayor que nadie sabe, pues que digan cuál es el problema. Pero lo que no puede pasar es que duerma el sueño de los justos ahí. Mira, las expresiones de una senadora recientemente en el hemiciclo, que no habló ella, habló el Señor Cristo, y que, ¿verdad?, parecía despotricar contra gente. Sí, yo no entendí bien. Eso está permitido en el turno inicial. ¿Alguien puede pararse allí y cantar una canción, recitar poesía en el turno inicial? Porque yo sé que hay bastante amplitud, Sí, hay amplitud en lo que se le permite Hay a amplitud. un legislador, Tú tienes- siempre y cuando la regla ha sido de que no incida sobre el cuerpo o sobre Correcto. otro compañero Correcto, legislador. correcto. El turno inicial regularmente es un periodo de tiempo que tiene el legislador o la legisladora para hacer una expresión del tema que quiera. Sí. Y tú técnicamente puedes hablar de lo que tú quieras. Claro, hay una regla, tú no puedes atacar a otro compañero, ¿verdad? Y no puedes hacer unos planteamientos allí, como tú dices, contra el cuerpo, porque puede estar fuera de orden, ¿no? Y una cuestión de orden y te limitan tu turno. Pero Pero a los técnicamente secretarios y al gobernador o gobernadora sí lo puedes sí, atacar. puedes hacerlo, claro. Ujú. Lo que tú no puedes hacer es atacar, como dicen, No puedes decir malas palabras también porque No, estaría claro. contrario al a reglamento. los miembros de la asamblea, a quien tú no puedes mencionar, ¿verdad? En el término del proceso parlamentario, por nombre a otro compañero, otra compañera allí, porque no es lo que se fomenta en el proceso parlamentario. Usted habla del compañero, de la compañera, aquí hay gente, Allí etcétera. puedes rezar. Mira, Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? sí, eso es una controversia, pero se reza cuando inicia la sesión, ¿verdad? Se hace una oración, Pero ¿verdad? yo quiero mi turno inicial, rezar, lo Pues puedo hacer. yo no vería un problema, me parece a mí, para eso, porque es una expresión de ese legislador. Yo respeto las creencias de todos y de todas. Yo creo que hay que tener quizás cuidado en si es el momento o no, pero pues más allá de que cada cual utiliza su turno como entienda, yo personalmente, no, si hubiese estado allí, pues lo vería como una expresión de esa Mira qué es lo que legisladora. pasa. Dentro de la libertad de expresión que puede tener cualquier ser humano, ya sea por la Constitución de Puerto Rico o la de Estados Unidos, se habla mucho de la separación de iglesia y Estado. Sí. Y cada vez que alguien habla de religión, habla, separación de iglesia y Estado. Mire, lo que dispone esa cláusula, licenciado, usted lo sabe muy bien, Así es que no se adelante una religión sobre O otra. se atrase una. No se adelante o se O atrase. que le meta chavo, que fue Claro. lo que pasó con las escuelas en un momento dado, que se quería darle a los colegios católicos. Si hubiese sido colegios seculares, a lo mejor no hubiese habido ese tipo de situación, no lo sé. Eso fue por allá en los 90. No obstante, y volviendo Porque al tú tema, no digas, aquí solamente se puede traer a, ¿verdad?, personas que profesen el catolicismo nada, Claro. o el protestantismo O el y judaísmo. limitar la otra, el que sea. Es o adelantar una religión o atrasar otra utilizando las herramientas del Por gobierno. tanto, Ahí es donde viene la las cláusula. expresiones de Karen Román, por más controversiales que pudieran parecer, no están prohibidas ni por el reglamento ni por la cláusula constitucional de separación de yo Estado. de Yo iglesia y coincido. Estado. Ella tiene su derecho a expresarse y si entendió que esa era la manera de hacerlo, pues yo creo que ella tiene todo el derecho a hacerlo. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero yo no percibí de esa expresión que yo vi en las redes, si es lo mismo y no hay nada más allá de eso, pues yo creo que contra el reglamento Ella no dice es. que Dios le habló o que Ajá. ella habla por Dios, probablemente Dios le habló primero. Bueno, volvemos. Yo respeto las creencias voz de, de hombre, con voz las de creencias de mujer, todo el cómo mundo sonaba Dios. y yo creo que hay gente que tiene
yo soy creyente, Eddie, y yo creo que También. hay gente que tiene, ¿verdad? Ese don de poder conocer cosas que no conocen otras personas en términos religiosos, ¿no? Y eso yo lo respeto y yo jamás me metería con la religión de nadie, y mucho menos porque yo soy creyente y yo creo que esas cosas ocurren. Si le ocurrió a ella no, ella solo lo sabe, y cada uno de nosotros tendremos que dar nuestras cuentas en el futuro, ¿verdad? Por las acciones que hagamos. Pero al final, y para concluir, ¿verdad? Evidentemente hay espacio para eso en ese turno. Desde mi punto de vista sí lo hay. Yo no veo ninguna actuación de ella en ese turno que yo vi. Ni impropia, ni fuera de lugar, ni en contra del reglamento. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, de la misma manera que te puedes parar allí y hacer un planteamiento sobre lo que discutíamos ahora y la Constitución, y habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero ella como legisladora tiene el derecho de utilizar su turno inicial siempre y cuando no rompa las reglas. Yo no creo que rompió ninguna con lo que yo escuché. En un momento dado, su señoría y yo diferimos por la situación de cómo se estaba haciendo el plan fiscal y si se iba a poder cumplir a futuro por cómo se reestructuró la plan deuda. De ajuste. Viendo estas situaciones que están pasando en la economía, no solamente la de Puerto Rico, sino a nivel global, ¿te reiteras en esa posición, Jesús? Absolutamente. ¿Vamos a caer en un impago nuevamente? Yo dije en aquel momento, y fui atacado por gente de mi partido, fui uno de los 4, creo, o 5 que votamos en contra del plan de ajuste. Que lo que estábamos aprobando era insostenible y que nos iba a llevar a una segunda quiebra si no había ajustes en el camino, porque estábamos pagando demasiado. Y vamos camino a eso con la eliminación de los fondos federales. Cuando termine el 2027, lo que ya sabíamos que estaba asignado, si antes no lo quiten, vamos dirigidos a eso. Si no hay. Pero es que estamos pagando deuda con fondos federales. No, chicos. Lo que pasa es que fondos federales nos ayudan para otras cosas en el presupuesto. Entonces hay que sacarlo. Lo que quiero decir, tienes que quitarle eso. Tienes un presupuesto más chiquito. Sí. Así que si tienes el mismo chunk de pago de deuda con un presupuesto más pequeño, hay una de dos cosas que tienes que bajar los gastos astronómicamente, que eso va a incluir por ahí nómina y servicios a la gente. Se están dando aumentos y se están haciendo planes de clasificación. O vas a tener que aumentar los ingresos, y para tú aumentar los ingresos va a tener que ocurrir una de dos cosas. O pones impuestos a todo lo que da, lo cual es devastador para la economía, o políticamente y para la economía, o buscas mecanismos de desarrollo económico que te generen nuevos ingresos para tú sostener lo que pierdas. Y el problema es que aquí ni la Junta ni el gobierno va en esa dirección, porque todo el mundo habla del gobierno y ataca a los políticos, pero la Junta de Supervisión Fiscal no ha hecho nada para establecer medidas de desarrollo económico reales. Acuérdate que eso se le añadió después. Bueno, eso pero, no estaba contemplado en el original. Está ahí y no han hecho nada. Yo espero equivocarme y que no vengamos en el 2030, en el 2031, en el 2029 a movernos camino a una segunda quiebra, porque eso sí que va a ser tan y tan duro para Puerto Rico que si hemos perdido mucha población vamos a perder mucha más. Y en aquel momento recibí ataques, pero me paré en el hemiciclo, defendí mi posición, la defendí públicamente y veremos a ver cómo termina esta historia. En esa misma dirección, esta cifra que di ahorita y discutí al final con Raúl, que ya tú estabas aquí, de que el 70% de los participantes del PAN, que son a su vez casi el 66% de la población actual de Puerto Rico, sí, vive bajo los niveles de pobreza, son adultos mayores y son en su mayoría discapacitados también. Entonces, ¿cómo resolvemos esos asuntos conciliándolo con lo que nos obligamos para resolver otros? Bueno, ahí está uno de los problemas mayores que Puerto Rico tiene, para el cual yo no he visto, ¿verdad?, propuestas hasta este momento para atender, lo que es el problema demográfico que tenemos. A medida que tú tienes una población que va aumentando en edad. ¿Obligamos a la gente a parir? No puedes obligar, pero tienes que crear las condiciones, ¿verdad? No se trata de obligar. ¿Qué? Eso significa crear incentivos, crear programas específicos para fomentarlo, mejorar la calidad de vida, buscar que las carreteras estén mejor, que la luz las luces, la iluminación esté mejor, la seguridad vial, que haya más oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, que tengan vivienda, tengan donde vivir, pero tú no puedes tener hijos si no tienes casa, si las escuelas no sirven, si la calle es insegura. O sea, el problema que Puerto Rico tiene es que tú tienes, para tú echar para adelante, tú necesitas garantizar unas condiciones de vida aceptables. Y distinto a otras jurisdicciones que han caído en quiebra, Puerto Rico tiene una condición que es muy buena, pero para este evento es muy peligrosa. Y es que en Puerto Rico con 99 pesos y tu licencia de conducir, tú coges un avión y te vas. Y si tú ves las cosas malas y no buenas, haces eso mismo. Mira, Google Flights, lo que sea, y al otro día me fui y estoy en otro país
donde soy ciudadano, donde tengo familia, Con mucho más derecho. o con la percepción de más derecho, con la percepción. Puedes votar por el ¿verdad? presidente. Está bien, pero no estás en tu Tienes país. derecho ¿verdad? a tu representante y a tu O sea, senador. no ves un cambio drástico, Oye, ¿verdad? Así que, pero eso representa un peligro Esto que guaya gigantesco, ahí. Eddie. Representa un peligro gigantesco porque la gente se va si no tienes calidad de vida aquí. Y en la medida en que no hagas eso, vas a tener una población abandonada, entrada en edad, con sus hijos y nietos fuera del país. ¿Y quién los va a cuidar? 3 veces más dependiente que cualquier estado de la nación. Mira, en Detroit, cuando trabajaron la quiebra, el libro está por ahí, léanlo. Hicieron hasta un inventario de cuántos postes de luz funcionaban en la ciudad y tiraron unas líneas. Dijeron, con los chavos que tenemos, garantizamos seguridad hasta este bloque que está aquí. De ese bloque para afuera, usted está solo. Yo garantizo lo que tengo aquí. ¿Por qué te hago este ejemplo? Recomendar eso, que vaya la No, Junta lo hace. lo que te estoy diciendo es, si no garantizamos una mejor calidad de vida, nuestra gente no tiene razón para quedarse aquí, Eddie. Y si tú no tienes clase trabajadora productiva, no tienes ni para pagar la deuda, como ni Walking para... Dead, que ellos garantizaban y los zombies afuera. Y adentro. yo recuerdo que decía en aquel momento... Y Ariel Torres con la ametralladora para que no vengan los zombies y entren. En aquel momento yo decía, y recuerdo y lo repito hoy, a los bonistas incluso le conviene que Puerto Rico pueda pagar la deuda y que sea sustentable lo que se acuerde. Claro. Porque al final, si caemos en una segunda quiebra, no cobra nadie. Y terminan perdiendo. Ganaron unos añitos y perdieron. Agradecido de que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. A ti y al marciano, saludos. Cuando regresemos, no le hemos hablado mucho al marciano. No, está Acuérdate solo. que el marciano Está ignorado, mira, está como ignorado ahí. No nos habla a nosotros hablamos al marciano. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y en la mañana de hoy se encuentra con un amigo de la casa, el amigo Ariel Torres de Codepola. Buenos días, bienvenido. Buenos días, hermano, todo bien. Mira, ayer la portada del Vocero, este asunto no es nuevo, de la violencia doméstica y unos cambios en la ley de armas que se dieron para agilizar los procesos de víctimas de violencia doméstica para que pudiesen defenderse más allá de la orden que pudieran ir a buscar al tribunal y todo lo demás. Y se agiliza el proceso mínimamente en cuanto a tiempo y me parece que se les exime de un comprobante de $200. Ayer en una conversación que estaba viendo de otras personas, ¿verdad? Algunas de ellas que tenían que ver con armería, la realidad es que todavía el comprar un arma es una cuestión costosa para esos propósitos. Ustedes como fieles proponentes, ¿verdad? Y defienden la libertad y el derecho fundamental de la posesión de armas de una manera responsable también, porque conlleva una responsabilidad. Se han envuelto también en esta problemática. ¿Qué nos recomiendas o les recomiendas a esas personas que nos están viendo ahora mismo y que se sienten indefensas, Ariel? Mira, Eddie, la realidad es que, como tú dices, esto es un tema que ya se ha discutido anteriormente. Estamos hablando, yo diría que esto es crónica de una muerte anunciada durante años. Hemos dicho, ¿verdad?, que pues, lamentablemente hay un éxodo, ¿verdad?, de policías que se han ido a trabajar en Estados Unidos. Por otro lado, te tengo que decir que policías que se fueron a trabajar en Estados Unidos, otros han renunciado. Por diferentes razones. Cuando yo estaba en la policía, eran 18,000 miembros de la fuerza. Hoy en día, esos no son los números. O sea, que no podemos pretender nosotros como pueblo que en una situación de emergencia, a los 5 minutos, hay un contingente de policía en nuestro trabajo o en nuestros hogares. Fuera de lo que es la violencia de género, la realidad es que en Puerto Rico hay un problema de seguridad, ¿verdad?, que no es culpa del gobierno, porque no lo es, porque si no hay policía, no hay policía. Pero por otro lado te tengo que decir que según cuando tú como medio, ¿verdad?, nos advierte de que viene mal tiempo, viene un huracán y salimos corriendo a buscar agua, planta eléctrica. Exacto, cisterna, la planta, combustible, diésel. No salimos buscando tampoco unas medidas de seguridad para nuestro hogar y para nuestra familia. O sea que yo creo que ya es responsabilidad de nosotros como ciudadanos buscar cualquier mecanismo de defensa. Aquí no necesariamente tiene que ser una pistola, ¿ves? Ciertamente en Puerto Rico hay un problema también de salud mental, que eso es una realidad que tampoco ni es culpa de los medios, ni es culpa, o sea, es un problema que existe. Recientemente estaba yo hablando con varios compañeros en la oficina y yo digo, mira, si nosotros continuamente estamos viendo un bombardeo, ¿verdad?, en los medios de comunicación, en las redes sociales, masacre en tal sitio, asesinan a fulano, mató a la mujer o mató al esposo
¿qué le estamos llevando? ¿Qué mensaje le estamos llevando a la población? De que la cosa está mala, de que hay un problema. El mismo mensaje que le estamos llevando cuando viene un huracán. Viene una tormenta, sale la gente corriendo, pero ¿cómo es? Entonces los supermercados están llenos. No lo dijo Ariel Torres, lo dijo el medio, lo dijo la prensa. Pues mira, ese mismo tipo de mensaje, ese mismo tipo de pensamiento que le estamos llevando al pueblo, es el mismo que le estamos llevando con la cuestión de la incidencia criminal. Ahora, pues, en Puerto Rico, y no tan solo en Puerto Rico, en toda la nación, o sea, en todos lados, hay un problema de salud mental y se está reflejando gravemente en lo que es la violencia de género. Mi recomendación, Eddie, mira, nosotros tenemos que ser responsables, tanto los hombres como las damas, y debemos de buscar mecanismos para defendernos. El que sea, búsquese un bate, búsquese lo que sea. Al día de hoy, la gente va a decir... Eso es un llamado a la violencia. No, Eddie, no. A resolver las situaciones con violencia. Y hemos visto las cosas en los carros. Bien, vamos a ponerlo de esta forma. Saliste a estudiar aquí, estás en la luz, viene un tipo a asaltarte, ¿con qué tú le vas a meter? Dime. ¿Con el bolígrafo? No funciona el bolígrafo, Eddie. Tienes que defenderte como es. Y si el tipo está en el pasillo de tu casa, que ya entró en el medio de tu casa, ¿qué tú le vas a decir? Se supone que le pregunte que si viene a delinquir o si viene con buenas intenciones a traerme una parranda. Dale, pregúntale. Si es a traerte una parranda, pues no hay ningún problema, tú sabes. Es más, vamos yo y que vaya el achero con nosotros y tocamos allí. Si te encuentras a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, en el pasillo de tu casa, el tipo es out. A rezarme no viene. Por eso, pues entonces ya rompió, ya destruyó, ya está dentro de tu casa. Mano, no espere lo mejor de él. Se supone que le pregunte si tiene armas, si tiene un bate o si tiene un cuchillo, le vas a porque preguntar? tiene que ser proporcional la fuerza que yo use para repelerlo. No, señor. ¿No? Señor. Eso sí se han dado un montón de casos ya y olvídate de eso. Hay una estadística que me preocupa de hace algún tiempo y no recuerdo ni tan siquiera quién fue que la publicó, tú me dirás si es cierta o no, que dice que la gente que tiene armas, hay una alta probabilidad que te maten con esa misma arma por el elemento de sorpresa o porque la persona que viene a delinquir viene más preparada. No, ¿Hay estadísticas en cuanto a eso? No la hay. El que dijo eso es un antiarma. ¿De verdad? Pero pudiera hacerse el mismo argumento que ustedes quieren vender más armas. No, hay un propósito comercial detrás de esto. No, fíjate, no. De hecho, cuando se trabajó con la ley, dijeron, mira, si ellos lo que quieren es vender más armas, pues no hay problema. Vamos a hacer una cosa. Igual que el que quiere vender más carros, igual que el que quiere vender más carne. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a cerrar mañana, vamos a cerrar todas las almerías en Puerto Rico. Vamos a cancelar todas las licencias de armas de todos los ciudadanos decentes y todas las almerías. ¿Qué vas a hacer con los delincuentes? Porque la mayoría de los incidentes son con armas ilegales. Pues claro. ¿Qué vamos a hacer con los delincuentes? Vamos a cejar las almerías, vamos a quitarle la licencia a todo el mundo, que todas las personas, todos los decentes con licencia de armas, entreguen sus armas a la policía. Perfecto, ¿qué vamos a hacer con el delincuente? Damos una contestación y lo hacemos. Pero mientras el delincuente esté en la calle con armas ilegales, que el 99.7%, y eso no lo digo yo, lo dijo Ciencia Forense, en los casos que se dan, ¿verdad? Investigaciones en la calle, asesinatos y demás, las armas que están ocupando son armas que llegaron a Puerto Rico por el tráfico ilegal de armas, no salieron de una almería. Hace algún tiempo, su señoría me dijo a mí en una entrevista que el que quiere matar lo va a hacer, sea con un cuchillo, con un martillo, con un carro. El que ya tiene ese elemento mental. Es un problema de salud mental. El que se levantó por necesita un arma. Es así, Eddie, el que se levantó por la mañana y se levantó pues con la intención de hacer daño, lo va a hacer como quiera, con lo que sea, hasta con un bolígrafo. Cuando regresemos de la pausa, Ariel, quiero que me hables acerca de varias cosas. Una de ellas es el asunto que trasciende la semana pasada, esto de las armas fantasmas que se están haciendo con una impresora digital. Y también tocamos un poquito el asunto de la policía, de la cuestión de las balas también que se ha... Y si verdaderamente todas estas iniciativas que se han presentado recientes de manera legislativa, o qué más se puede hacer si es que reconoces algo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Continúo dialogando aquí con el buen amigo Ariel Torres, presidente de Codepola, defensor de los derechos de los poseedores de licencia de armas. Ariel, te dejé varias situaciones en el tintero, creo que un poco para darle consecución a lo que venimos hablando, de lo que se ha promovido. ¿Qué quedaría por hacer? Porque todavía, a pesar de que se les exime a las víctimas este comprobante de $200, todavía es un proceso oneroso y es un proceso caro. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y podemos hacer un montón de cosas. De hecho, la policía de Puerto Rico tiene un depósito de armas, que hay un montón de armas allí que a veces no saben ni qué hacer con ellas.
se le pudiera facilitar Oh, sí, un arma a definitivamente. esas Yo víctimas. lo pensé que hace tengan que tiempo. comprarla. Lo pensé hace tiempo, porque si la persona es víctima, ¿verdad? Y el tribunal, mire, no es descabellado. Descabellado era hacer la ley nueva de armas y ya la tenemos. Así que, si una persona víctima de violencia de género que cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Y es una dama, un caballero que económicamente no puede sacar 3, 4, 500, lo que cuesta una pistola, ¿verdad? Se lo está diciendo un dueño de armería. Esto no es por vender más Pues seguro, armas. pues Al seguro. contrario, está yendo contrario al interés de venderle Claro, algo a alguien, by the claro, way, por si acaso. Claro. Zumba. De la misma forma que le digo a la persona que cuando esté sacando la licencia no la tiene que separar. Tú no separas un carro si no tienes la licencia de conducir, Ya. ¿verdad? Una cosa no tiene que ver Pues con la seguro, otra. ¿no? Yo digo a la gente, mira para separarla. No separe nada. Vaya y coge el curso de manejo y cuando le llegue la licencia viene y la compra y ya está. No, yo soy así, yo no tengo problema con eso. Pues mire, si esa persona cualifica, ¿verdad? Y le dan la licencia, oye, si ya cogió el curso de uso y manejo y es el Estado que lo está eximiendo del comprobante y de otras cosas porque es producto de una violación, ¿verdad? De violencia de género, que el Estado le dé la pistola. 200 pesos el comprobante. ¿Cuántas pistolas? Las pistolas le están vendiendo los revólveres, creo que son $25 al policía y en $100 la pistola. Y el comprobante vale 200. Dale la pistola. Dásela. ¿Y eso entiendes que pudiera representar el disuasivo necesario para ese atacante? No tan solo eso, fíjate, no tan solo eso. Primero, puede presentar ese disuasivo, también le va a quitar trabajo a la gente del depósito de armas. Históricamente hemos visto cómo armas que ya estaban en el depósito de armas vuelven otra vez a la calle. De eso podemos hablar largo y extendido en otro programa, pero sí ha ocurrido. Por más que hagan allí inventario, pues siempre... Algo siempre se sí. cae del camión. Bueno, municiones los otros días faltaban, entre otras, tú sabes. Entonces no le podemos echar la culpa al dueño de Almería. Ya. ¿Ves? Tú sabes. Porque está ahí. ¿Sabes? Si aparece una granada en el expreso o una granada en una casa y una Almería no vende granada, ni la policía tiene granada, ¿quién hay que echarle la culpa en Puerto Rico? ¿Ves? A los que tienen granada. Que es así. Así que yo creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden trabajar muchas enmiendas. Estamos trabajando unas enmiendas que vamos a presentar próximamente, donde vamos a ayudar a la policía en estas enmiendas. ¿Pero para propósitos de violencia doméstica o para propósitos de otras cosas en la ley de armas? No, propósito de otras cosas de la ley de armas. Yo creo que el proceso ya de violencia de género a nivel de la ley, lo otro sería, ¿verdad? Tocar ese tema, sentarnos con la policía. Creo que tenemos un buen comisionado de la Policía de Puerto Rico, el personal que está laborando en el registro de armas, que está capitaneado, ¿verdad? Y valga la redundancia por el capitán Johnny Acevedo, están haciendo un excelente trabajo en términos de la emisión de licencia. Así que... Recientemente ahora está paralizado en estos días porque hackearon, hubo un ataque de ciberseguridad, que es la portada del periódico Sí. El Vocero, y no están, ¿verdad? Por la cuestión de los certificados de antecedentes penales. Sí, sí. Pero en términos de la operación del registro de armas, está haciendo un Y buen Johnny trabajo. lleva allí un ratito. Oh, sí. Y sabe Sí. lo que está haciendo. Así. Oye, me hablaste de eso y me preocupa porque salió esta semana también la estadística de la cantidad de oficiales, de la alta oficialidad de la policía que se jubilaron el año pasado y la gran cantidad que se jubilan este año. Se lo traje la preocupación a Joseph González cuando estuvo aquí conmigo. Y verdad, y se está gestionando el asunto, pero oye, la gobernadora habló de 800 cadetes nuevos y están pasando las de Caín para poder conseguirlas. Es que no, o sea, no es como antes. De hecho, históricamente la policía, ¿Cómo tú reemplazas esa el experiencia área también? metropolitana no produce policía. Sí. Se llena de lo que está en la isla y si lo que está en la isla no quiere entrar a la policía, pues se complica la cosa. Y muchos no pasan o los exámenes o el dopaje. Sí, es realidad. Eso es una realidad que tenemos que estar trabajando con ella. Mira, Ariel, este asunto de las armas fantasmas, las que se hacen en plástico, me decía, por lo menos me dio un respiro el comisionado, porque me dice, Eddie, por lo menos el barril y la munición sí puede ser detectable para propósito de que alguien la intente meter a un evento deportivo o inclusive llevársela en un vuelo. Hay dos ingredientes esenciales que no lo puede de alguna manera pasar como pasarías pero ya en 3 intervenciones en la isla han ocupado armas y de estas fantasmas, de estas plásticas y las impresoras para llevarlas a cabo. Pues mira, ciertamente a nivel federal es legal. ¿Es un problema? Es que es legal. Es legal. Es legal. A nivel federal es legal. Está ahí. Hay un acta sobre eso, o sea que es legal. Ahora,
en Puerto Rico, para ser legal, ¿verdad? Usted tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Número 1, ese printing tiene que tener una cantidad, un % ya establecido en ley de metal. Okay. ¿Por qué? Porque cuando pase por un detector, se tiene que saber que usted lleva eso que está ahí, ¿verdad? Ese printing. Bien, ese es el número 1. Tiene que tener un % de metal. Segundo, que la persona pueda identificar, ¿verdad? Tú, los que estamos aquí, podamos identificar que por la forma es un arma. Y tercero, que en el país, perdón, en el estado sea legal. Por ende, todo lo que están cogiendo en Puerto Rico, que le metan la pena máxima a nivel federal, porque es que en Puerto Rico eso no es legal. Recientemente yo he visto, por lo menos los equipos del aeropuerto, y a pesar de que no haya, por ejemplo, cuando pasas el bag de la bolsita de cosas higiénicas, ¿verdad? Del asunto para el baño, para el desodorante, lo que sea. Estás hablando mucho del aeropuerto y la última vez pensé que me estaba siguiendo porque hasta en el aeropuerto me encontré. Nos encontramos, ciertamente, y en el de allá para venir para acá. Sí, peligroso. Pero no, lo que te quiero decir es que elementos plásticos, o me pasó una vez con las bolas de golf. Las bolas de golf no tienen metal, pero se divisaban, o sea que tú puedes ver la forma del artículo a pesar de no tener metal en él. Lo que sí es que no va a sonar cuando te pasen a través del detector. Exacto. Ciertamente es una problemática y aquel que esté coqueteando con ese tipo de manufactura, porque ciertamente es legal. Tiene una programación también que sabe de dónde las Claro, pero pues como aquí esto se presta mucho para el truco. Yo les recomiendo que aquellos que estén incursionando, tratando de incursionar o lo estén haciendo, mire, evite ese problema porque van a ir presos. Esto es casi Jumanji, ya lo hemos visto con las pirañas, las culebras y todo lo demás. Sí. Ariel, agradecido que estuvieras con nosotros. Quiero retomar este diálogo porque me parece importante para la ciudadanía que conozca sus derechos fundamentales como expresarse o votar. Esto tiene ese rango reconocido. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Pero antes de continuar, y algo que les va a interesar mucho que les voy a hablar, les va a picar la curiosidad. Jamás pensarás que serás tú. Pero en Puerto Rico, 1 de cada 3 peatones muertos, los peatones, escuchen bien, estaban borrachos. ¿En serio quieres ser parte de esas estadísticas? Si vas a caminar, hazlo sobrio. Peatón sobrio, llega seguro. Comisión para la Seguridad en el Tránsito del Gobierno de Puerto Rico. El problema no es solamente con los conductores. Los peatones también tienen que observar la ley de tránsito y ser responsables por sus vidas y la de los demás. Así que, ojo avisor. Mire, en días recientes hemos venido hablando de la situación de los hermanos Menéndez. ¿Se acuerdan? Aquella gente que en los años 90 mataron a sus padres, que ha traído una secuela de eventos por las expresiones de un exmenudo, donde se trae el asunto de que ellos eran abusados por su padre y que su madre sabía. Y que eso quizás de alguna manera proveyó el marco conceptual para que ellos, ¿verdad?, terminaran con la vida de sus papás. Eso queda por verse. Y junto con eso ha habido otro asunto que en las jurisdicciones estatales en los Estados Unidos y a nivel federal inclusive se están pasando un tipo de legislación para descartar las sentencias de cadenas perpetuas y convertirlas en una cantidad de años considerable, pero que le den de alguna manera algo por qué vivir a esa persona que está recluso y que sea un buen ejemplo, que se rehabilite de verdad. Y la línea es irte por las leyes de compasión, no como la de Hermes Ávila, sino para propósitos de que si tú cumples con algo tengas la posibilidad de que después un organismo te evalúe y te puedas conseguir la libertad condicional, condicionadamente, valga la redundancia. Entonces, si estamos de acuerdo quizás con el caso de los Menéndez, porque pues hay unas circunstancias que son distintas, el caso de Ángelo Millones solicitando este mismo tipo de legislación, aquí no hubo violencia, hubo narcotráfico. Por eso fue su sentencia. Esto está bien interesante y dará mucho de qué hablar. Así que con eso les esperamos nuevamente mañana.